Hola, saludos cordiales. Para mí es un gusto poder presentar este video de la asignatura de resistencia a materiales, el cual está compuesto por los temas de centroide y momento de inercia para figuras simples y complejas. En estas presentaciones yo he colocado conceptos que ya hemos analizado anteriormente dentro de clases, por lo cual yo voy a ir avanzando de manera rápida, y en el caso de que haya alguien que no esté familiarizado con estos conceptos, puede ir deteniendo el video en la medida que crea correspondiente. Ahora estamos viendo 4 de las figuras simples en las cuales es muy sencillo determinar su centroide. Vemos aquí en el caso del círculo, dividimos el diámetro para 2, el cuadrado pone su lado dividido para 2, en el rectángulo la altura para 2 y en el triángulo la altura dividido para 3. De la misma manera vemos que en la parte inferior de cada figura están sus respectivas ecuaciones para determinar su área y la inercia. Vemos que aquí en el rectángulo podemos determinar la inercia tanto con respecto al eje X como al de las Y. Una forma compleja como las que estamos viendo ahora son aquellas que estarán compuestas por dos o más formas simples. En la parte superior vemos que 3 tienen una característica en común, que la parte de la figura interior es hueca. Aquí vemos 2 círculos, aquí 2 rectángulos, y acá vemos un cuadrado y un círculo. En la parte inferior izquierda vemos que esta figura compuesta está conformada por un triángulo y 2 semicírculos, uno en la parte superior y otro en la inferior. En esta aquí vemos 3 rectángulos. En la parte inferior derecha vemos un cuadrado junto con 2 triángulos, uno en la parte superior y otro en la inferior. Con esta ecuación nosotros podemos determinar el centroide, ya sea en función del eje X o en el de la Y. En este caso será para uno de los dos de manera por separada, por lo cual yo lo he distinguido con otro color de fuente. Aquí vemos la simbología y su significado de los componentes de esta ecuación. Aquí vamos a determinar un centroide de esta figura compleja, que como vemos está conformada por un rectángulo que llamaremos parte 1 y un triángulo que llamaremos parte 2. Vemos que la base de ambas figuras es de 40 milímetros, la altura del rectángulo es de 80 milímetros y la altura del triángulo es 30 milímetros. Aquí en la parte inferior izquierda nosotros podemos apreciar una pequeña tabla que nos sirve para organizar los datos y así nosotros poder tener una mínima posibilidad de errores en lo que corresponde a cálculos. Vemos que se encuentra en la primera columna la parte, en este caso tenemos 2, pero si la figura estuviera conformada por más partes, vamos agregando las que sean necesarias. Segunda columna vemos la base, la altura, el área de la figura, la distancia que tiene el centroide con respecto a un eje de referencia y la multiplicación de estos dos últimos. Empezamos a calcular el área de la parte 1, que es el rectángulo. Tiene como base 40, altura 80, ambos en milímetros, es decir, 40 milímetros por 80 milímetros nos haría 3200 milímetros cuadrados. Esa sería el área de la parte 1. Mientras que la parte 2, que es un triángulo
con base 40 milímetros y altura 30 milímetros, el producto de ellos será 1200 milímetros cuadrados. Si lo dividimos para 2, tendríamos 600 milímetros cuadrados que están ubicados aquí. Luego nosotros sumamos las áreas totales de estas dos figuras, es decir, 3200 más 600, ambos en milímetros cuadrados, nos daría 3800 milímetros cuadrados. Continuamos con la siguiente columna, es decir, la de la distancia que existe entre el centroide de la figura con respecto al eje de referencia. Si vemos que en la parte 1 tiene como altura 80 milímetros, si dividimos para 2, de acuerdo a la forma de ubicarlo, serían 80 dividido para 2, serían 40 milímetros, lo que está representado aquí. Es el centroide de esta parte 1. La ubicamos acá en esta tabla. Luego para la parte 2, que es el triángulo, el centro de esa figura sería igual a 30 dividido para 3. Tenemos 10 milímetros. Pero a este debemos sumarle los 80 milímetros que tiene como altura este rectángulo. Es decir, sumamos los 10 más 80 para llegar al eje de referencia. Por lo tanto, esta altura sería de 90 milímetros. Está acá. Luego el producto de las áreas por la distancia que existe del centroide del eje de referencia están aquí, es decir, 3200 milímetros cuadrados por 40 milímetros serían 128.000 milímetros cúbicos para la parte 1. Para la parte 2 serían 600 milímetros cuadrados por 90 milímetros, que tenemos aquí 54.000 milímetros cúbicos. Ahora asimismo sumamos el producto de estos valores y nos daría 182.000 milímetros cúbicos. Continuando con la ecuación para ubicar el centroide, nosotros dividimos el 182.000 milímetros cúbicos que está aquí para 3.800 milímetros cuadrados que está acá. Eso nos daría como resultado 47.89 milímetros. Queda con la unidad debido a que al dividir restamos los exponentes, es decir, 3 menos 2 quedaría aquí lineal. Por lo tanto, el centroide de esta figura compuesta estará en el 47.89 milímetros, que el autor de este libro lo ubica ya redondeado en 47.9 milímetros. Acá. Ahora vamos al segundo tema, que es el momento de inercia de un área. Vemos la fórmula matemática y también la integración. Pero la ventaja es que ahora en todos los libros relacionados a la asignatura de resistencia o a la ciencia o rama de la resistencia de materiales ya nos dan fórmulas para cada una de las figuras. Vemos unas cuantas reglas que existen y aquí vemos para poder determinar la inercia total, que en sí sería por cada parte la suma de la inercia más un término de transferencia. Es decir, para la parte 1, la 2, la 3 y por acá n, es decir, la cantidad de veces que tengamos figura. Vemos aquí que el término de transferencia al que hablábamos, área por d al cuadrado, indicaría, bueno, como lo comenté, área, que será el A del perfil, y D que sería la distancia de su centroide al eje de interés. Vemos tres casos para poder
identificar cómo calcularíamos la inercia. En la figura 4 que estamos señalando ahora, vemos que aquí el centroide se ubica justamente en la intersección de los ejes X e Y. Si nos damos cuenta, esta figura será geométrica, será asimétrica, ya sea viéndola de este eje Y. Vemos que la parte derecha es igual a la izquierda, como en el eje de las X. Es decir, la parte Y superior es igual a la inferior. Por lo tanto, ahí lo que nosotros debemos es buscar la inercia en cada una de estas partes y luego la sumaríamos todas. Es decir, inercia en esta parte 1 que tiene como base 30 milímetros por la altura, que serían 80 milímetros al cubo. Dividimos para 12 y nos daría este valor con notación científica. Ahora la parte 2 vemos que es igual a la 3, por lo tanto el mismo procedimiento para las dos también. Es decir, parte 2, 30 milímetros por 40 el cubo, dividido para 12, tenemos aquí el resultado. Y como comentábamos, parte 2 y parte 3 iguales, tendríamos que sumar estos tres valores. Por lo tanto nos daría 1.6 elevado a la sexta en milímetros a la cuarta. En cambio en la figura 5 vemos que si trazamos un eje aquí en la Y, será simétrico, pero en este caso a este eje, pero si trazamos el eje de la X nos daremos cuenta que no sería simétrico. En cambio en la figura 6 no existe simetría en ninguno de los ejes, es decir, ni el de la Y ni el de la X. Tanto para la figura 5 o figuras que estén relacionadas de esta manera y de la 6, nosotros presentaremos otro video. Muchas gracias si han llegado hasta este punto.